¿Mm? Y bueno, tenía varios puntos, como la sustitución de las partes, el litisconsorcio, condiciones generales de las partes, abogacía, tercerías. Ya tengo eso, profesor. Ok. A ver, ¿me da su apellido, por favor, para recordarlo? Vázquez Suárez. Gracias. Yuri Guzmán, adelante, por favor. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, de lo que dijo mi compañera sobre el tema del consorcio, nos mencionó que está el activo, el pasivo y el mixto. Dentro del activo tenemos a dos o más personas cuando ocupan la posición de la parte actora. Estas son, si no mal recuerdo, son las que están las personas afectadas. El pasivo son igual dos o más personas, pero esta va a ser la parte demandada. Y el mixto, pues, ocupan ambas partes. También nos mencionó un poco de la tutela jurisdiccional, el cual es el derecho de las personas acudan a una jurisdiccional. ¿Continúo o hasta ahí? Hasta ahí, si quiere, está bien, Yuri, para que puedan participar sus compañeros. Gracias. Gracias. Emiliano, adelante. Sí, profe, también se nos habló sobre el concepto de terceros, que ya se mencionó que era una persona que no era como tal parte del proceso, pero sí llegaba a intervenir en un juicio, por ejemplo. Y sobre Alcalá Zamora nos platicó que según ella nos presenta dos tipos de terceros, ¿no? De tercería. Una es la espontánea, que es cuando el tercerista pues interviene de forma voluntaria en el juicio, y otra es la espontánea, que es cuando es llamado a juicio por alguna de las partes. No, perdón, era al revés. A ver, Creo que era al revés. sí, por favor, adelante. Era la espontánea, es cuando el tercerista interviene por decisión propia. Y Ujú. también estaba la provocada, ya me acordé. La provocada queda cuando sí es llamado por alguna de las partes a comparecer en el juicio. Ok, Emiliano, muy bien. Gracias. Vicente, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. Ya, Bueno, abonado a lo que comentó mi compañero, Alcalá Zamora tenía dos definiciones sobre lo que era el tercero o tercerista. Decía en primera parte que está la espontánea y la provocada. La espontánea es cuando el tercerista comparece por decisión propia al juicio, y la provocada, que es cuando el tercerista es llamado a juicio anormalmente a petición por alguna de las partes. También hablamos, como lo comentó mi compañera, el ITIS consorcio, que básicamente mencionó que son tres tipos: el activo, el pasivo y el mixto. El activo son cuando son dos o más personas que ocupan la parte actora. El pasivo, que es cuando dos o más personas ocupan la posición de la parte demandada. Y el mixto, cuando dos o más personas ocupan en ambas partes. ¿Es cuánto? muy bien, Vicente, gracias. Enrique, ¿lo escucho? Sí, buenos días. Nada más para complementar lo que mencionaron acerca del litisconsorcio. Se supone que en cada una se debe designar a un representante común. Solamente debe de existir uno, ya que este es el que debe de hablar por todos los demás, y este representante pues tiene todos los derechos que se le presentan dependiendo de la posición que ocupe, excepto el de a desistirse, ya que él solo no puede abandonar esta posición, la oposición que está participando en una parte. Debe de ser en conjunto todos para que pueda salirse de este conflicto. Ok, muy bien, Enrique, gracias. Creo que Vicente se quedó de la mano levantada, ¿no? Ok, bien, bueno, en efecto, pues bueno, estuvimos ahí abordando estos temas relacionados a lo que es las partes en el proceso. Ya veníamos viendo lo que era la legitimación y posteriormente, pues bueno, abordamos la cuestión de los
terceristas, ¿no? Cómo se lleva a cabo el reconocimiento de su calidad dentro del proceso. Entonces se me cerró la presentación. Entonces, estamos abordando del litis consorcio, pues ustedes pudieron observar que no tenía mayor problema, ¿no? Que era básicamente pues la diapositiva que estábamos comentando, en donde, pues bueno, hablábamos que existen diversas personas o diversas partes que se constituían tanto como demandadas o como partes actoras, ¿no? Incluso pues ahí manejamos algún ejemplo. Lo vimos su definición, abordamos la cuestión de los terceros o terceristas, dimos el ejemplo en la cuestión de amparo, cuando, pues bueno, llega el tercero interesado, ¿no? Que es el que está prácticamente dentro de esta figura que se contempla, ¿no? Muy bien, correcto. Ahora quisiera preguntarle a Julieta Rosales, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, profesor. Una pregunta, ¿sí pudo revisar los dos videos que se me enviaron para su revisión y comentario? Sí, profesor. ¿Qué le parecieron, por favor? Bueno, me parecieron muy interesantes ya que reflejan la realidad del Ministerio Público y del proceso para llevar al imputado antes de la reforma del 2008, al artículo, creo que es el 20, me parece. Y bueno, señala que principalmente se viola el debido proceso que tienen los procesados, ya que realmente no toman las pruebas que se les presenta, ya que menciona el video que a las policías de investigación se les pide como una cuota para que lleven a procesar y les dan un incentivo. Por lo tanto, pues no se centran tanto en las pruebas, sino en llenar las prisiones de gente para que se lleven ese incentivo. Correcto. Bien, gracias, Julieta. Pamela Flores, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Usted algún comentario respecto de dichos documentales? Bueno, pues la verdad me pareció muy impresionante ver cómo se maneja el sistema y creo que lo que me pareció más importante es observar cómo la mayoría de los que están allá adentro no conocen sus derechos. O sea, realmente creo que esta información no está al alcance de todos. Y también otra cosa que me pareció importante es que la mayoría no conoce a los jueces que pues llevan sus casos. Sí, ese es uno de los principales problemas que, bueno, a pesar de que se supone que para ello viene siendo la reforma, hoy en día todavía tenemos ciertos vicios dentro de nuestro proceso, ¿no? Pero bueno, principalmente lo importante es de que ustedes pudieran apreciar cuál era esa realidad. Digo, si ahorita estamos más o menos, pues antes ahora sí que estábamos muy mal, ¿no? Santiago, adelante. Sí, maestro, gracias. Bueno, yo era para señalar puntualmente, pues el fin yo creo que de analizar estos documentales era ver cómo era el sistema penal inquisitorio en la década pasada, ¿no? Todas las arbitrariedades que se cometían por parte de la autoridad. Yo creo que el caso más impactante es el de presunto culpable, ¿no? Cómo el Ministerio Público prácticamente fabricó al culpable, ¿no? Con las evidencias, se violó el principio de inmediatez, de la presunción de inocencia, se violó el debido proceso, una cantidad innumerable de vicios. Y pues, ¿no? Ver que la reforma se hizo precisamente con este fin, ¿no? De dejar atrás un poco todas estas arbitrariedades, ¿no? Restándole algunas facultades al Ministerio Público o coadyuvándolas con algunas otras autoridades como el juez de control. Y principalmente, pues ver cómo
se vio ahí la comparativa entre cómo se dio el inicio de los juicios orales en Chile y cómo estaban los juicios en el sistema tradicional aquí en México, ¿no? Cómo estaban todos mediante escritos, dictándole a los secretarios, el juez, ¿no? Y cómo los juicios orales ahora son esa novedad para impartir la justicia, ¿no? En donde el juez propiamente ve al imputado, lo escucha y no solo lo lee como en el sistema tradicional. Ese era mi comentario, maestro. Perfecto, gracias Santiago. A ver, ahora de Reyes Bernacho. Buenos días, profesor. Pues a mí me pareció muy interesante el documental. Digo, inicialmente me encantan las historias con finales felices. Entonces, de presunto culpable, pues estuvo, qué bonito que al final sí salió, la verdad. Me estresé mucho cuando dijeron que no. Pero pues me pareció muy extraño cómo es que los policías, la verdad es que decían que tenían que inventar cargos más fuertes de los que habían imputado originalmente para que la persona se quedara más tiempo en prisión porque salían ya hechos un peligro para la sociedad y todo esto, y que también vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante su estadía en la prisión, lo cual se me hace como muy feo porque las personas que necesitan readaptación social pues realmente no podrían llegar a completarla o a adquirirla de forma correcta pues en estas condiciones, ¿no? En donde todos están amontonados, hay insalubridad, no sabemos cómo comen, cómo duermen, y pues entiendo que son personas que pues a lo mejor hayan cometido algún delito y todo, pero pues siguen siendo personas. Y me parece que la cantidad de inocentes, pues si no presuntos inocentes que pueda llegar a haber es muy alta, y también a mí pues lo que me surgió la duda de cuántas personas habrán ya agotado sus instancias legales y no tendrán como una solución a su caso, a pesar de que pues sí pudieran llegar a ser inocentes. Así es, pues son bastantes, ¿no? Pero muy, muy bien, gracias Ana Karen por compartir su experiencia. Saucillo Morán. Sí, profesor, yo igual quería decir que sí me gustó mucho el documental documental película de Presunto Culpable. Me pareció muy interesante, como muy importante más bien la reforma que se dio para cambiar la presunción de culpa por la presunción de inocencia, ya que pues sí me parecía medio extraño que que la policía al denunciar a una persona, pues esa era la persona a la que tendría que probar su inocencia, ¿no? Cuando yo creo que lo lógico, lo ideal es que, pues si tú vas a denunciar a una persona, pues tengas que, o aportes los medios de prueba suficientes para demostrar que esa persona cometió el delito que se le está denunciando. Entonces a mí me pareció muy importante o explica muy bien cómo es que se dio este cambio de la presunción de culpa por la presunción de inocencia. Okay. Bien, gracias Saucillo. A ver, creo que seguía Vicente, ¿verdad? A ver, Vicente, lo escucho. Bueno, profesor, la verdad es que me gustaron mucho los dos documentales, tanto El Túnel como Presunto Culpable, pero algo que me llamó muchísimo la atención, que son lo que toman los dos puntos de los documentales, es cuánto le cuesta al país realmente tener un reo en una cárcel. Y estoy investigando más, indagando más, y sale ahí que cuesta alrededor de 3,900 pesos al día mantener un solo reo. Entonces hay gente que está en la cárcel por tan solo robar un perfume o por robar 300 o 400 pesos, y es indignante, ¿no? Como hay tanta gente a veces que es hasta inocente, y pues realmente eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Ok, muy bien, Vicente, gracias. Karen Tenorio, ¿le escucho? Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, comparto la opinión de muchos de mis compañeros, y de igual forma me parece una muy triste el sistema de justicia, y me gustó mucho que hicieron esta parte en el documental de el derecho comparado,
con otros países. Y creo que de una u otra forma podemos hacer conciencia ocupando el ejemplo de otros sistemas jurídicos para poder implementarlos en México. Y de igual forma, pues yo creo que, bueno, sí, se me fue. Bueno, a partir de que se hizo la reforma, yo no digo que no haya mejorado esta parte de la presunción del inocente, sin embargo, creo que a la fecha sigue habiendo muchos vicios dentro del mismo y seguimos, muchos, intentando demostrar la inocencia de nuestra parte en lugar de, más bien, quitarnos la culpa en lugar de presumir nuestra inocencia ante el juez. Eso. Totalmente, totalmente. Gracias, Karen. Yunuen, adelante, la escucho, por favor. Sí, maestra. Bueno, del primer documental, Presunto Culpable, es como la tercera vez que la veo. Esta vez fue por tarea, porque a mí me gusta muchísimo esa película. Al igual que mi compañera Karen, creo, Bernacho, me estresa mucho el hecho de que, por ejemplo, a mí me recordó mucho ahora que ya estoy estudiando la carrera y es la primera vez que veo esta película estudiando la carrera de Derecho. Pues, por ejemplo, todos los temas que nos mencionan en la ética del jurista, ¿no? Que, o sea, ni se nos ocurra falsificar una cédula profesional y actuar con imparcialidad, todos los requisitos o actitudes que tú te esperas de un juez. Y en esta película creo que todos pudimos apreciar lo contrario, ¿no? Tanto el abogado que pudo ejercer con una cédula falsificada, tanto que el MP se quedaba con, o sea, como que no soltaba todos los elementos probatorios, las irregularidades de todo mundo, o sea, de los abogados, del juez, como ya mencioné, del comandante, de los policías. O sea, creo que en todo momento fue de verdad, yo sentí un sentimiento de impotencia y cada que veo esta película y ahora sabiendo más todo lo que está mal en ella. Y bueno, del segundo documental, El Túnel, igual mencionan muchos datos, como en el primer documental, que impresionan muchísimo, tanto cuánto es el porcentaje, o sea, es un altísimo porcentaje de personas que no conocen a su juez, que no cuentan con un abogado, que están muchos años por delitos menores. Y con un comentario que se mencionó en el segundo documental, me impactó mucho, creo que resume muy bien esta situación, que es que los verdaderos delincuentes están en la calle porque son los que pueden pagar para salir y la gente inocente, en su mayoría, es la que está adentro y son los que no conocen a jueces, son los que no saben si tienen abogado. Y al final de todo, como en la película de Presunto Culpable, bueno, al final me alegró que saliera, ¿no? Pero bueno, y que supuestamente se reformó el artículo 20 constitucional y ahora impera la presunción de inocencia. Sin embargo, creo que en la actualidad no, y por experiencia propia, pude notar que sigue siendo real el hecho de que hay miedo de denunciar porque todo esto sea una pérdida de tiempo y el maltrato a las víctimas. Esas son cosas que siguen siendo real. Y en resumen, también recuerdo el comentario de un maestro de teoría del derecho constitucional, que una vez mencionó que tal vez lo que no está el error tal vez no es la legislación, las leyes, sino al momento de aplicarlas correctamente, y creo que eso es lo que pasa en México. Correcto, Yunen. De hecho, es importante ese comentario, yo lo retomo, porque en efecto el problema no son las leyes, el problema son tanto los operadores como los destinatarios de la norma, ¿no? No es porque una ley sea fácil de violar y exista la corrupción, pues claro que no. Una ley no está hecha para ser violada. La norma es violada por el aplicador y por el operador del sistema, ¿no? Entonces, pues eso no va a cambiar
así reformemos miles de veces nuestra constitución y nuestros códigos, la corrupción va a seguir siendo la misma, porque eso es un elemento inherente pues, al propio, pues, a la propia persona. Y bueno, ya ahí entraremos más a un tema, porque algunos dirán, bueno, ¿y por qué en algunos otros países no hay tanta corrupción? Pero bueno, ahí ya sería entrar a un tema sociológico para que ustedes puedan apreciar el por qué el mexicano es diferente a otro tipo de sociedades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué la norma se cumple a cabalidad y en México no? En Estados Unidos no te puedes pasar un alto sin que seas llamado a la corte para que te multen. Y aquí en México te pasa el alto y si no te, muchas veces ni te ve el de tránsito o si te llega a ver, te para y pues tú, oye, pues traigo prisa, pues da ahí dame chance y te doy algo para el chesco, para lo que sea, pero pues déjame ir porque tengo que irme rápido. Y pues el otro accede, pues y pasa. Y digo, esta es una cadenita, ¿no? O sea, sabemos que desde lo menos a lo más, pues ahí vamos. Pero pues bueno, esperemos que poco a poco con ustedes como nuevas generaciones vayamos creando una conciencia diferente a la jurídica. Fernando Alvarado Mendoza, adelante. Sí, profe. Bueno, esta película de Presunto Culpable es la primera vez que la vi y me pareció muy interesante. Desde, por ejemplo, las condiciones en las que tienen a los reos, como es en el caso de Antonio, que dice que las celdas están hechas para 5, me parece, y meten 14. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema penal sea así con las personas? O sea, a final de cuentas son seres humanos. Y estamos hablando de que ese documental fue grabado 2005, 2006. Ahorita, pues, las cárceles ya aumentaron su población. ¿Cómo estarán las condiciones realmente ahí adentro, no? O sea, ¿qué se ha de vivir ahí? Por otro lado, es que, pues, ¿cómo es que los jueces en ese entonces declaraban una sentencia, una pena? Con base a solo papeles, declaraciones escritas, cómo es que las personas no pudieron, no tuvieron el acceso a poder declarar directamente con su juez, como lo decía en el documental, el 93% jamás conoció a su juez, ¿no? Y bueno, fue bastante importante que se adicionara este sistema penal acusatorio, ¿no? Oral, más bien, un sistema oral, porque así pues los jueces pueden ver de cierta manera o interpretar otras pruebas. Por ejemplo, en la declaración pueden analizar un lenguaje corporal. Por otro lado, también me quedo pensando, si estas fallas del sistema penal estaban en 2005, ¿cuántas personas fueron víctimas de esto, no? ¿Cuántas personas fueron inocentes y realmente estaban en la cárcel? Y así como en esos años, hace una década, existían esos problemas, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué estará pasando en la actualidad, no? O sea, para esas personas, para los órganos jurisdiccionales de hace una década, ese proceso estaba bien, ese procedimiento estaba bien, era válido y todo, pero en la actualidad realmente puedo pensar que existen fallas y que realmente hay inocentes, por ejemplo, en la cárcel que están pagando cosas que ni siquiera debían o años, por ejemplo, de sentencias o muy excesivos o que realmente para mí no son como muy, cómo le explico? Son mucho menos de lo que merecen. Por ejemplo, yo apenas estaba viendo en delitos particulares el tiempo de prescripción de violación entre cónyuges y a mí se me hace como muy poca el tiempo de prescripción de ese delito, ya que es de querella, me parece, y es de un año de prescripción. Entonces, ¿cómo puede ser que un delito de esa magnitud pueda prescribir en un año, aunque sea tu cónyuge? O sea, es impresionante, la verdad, todo este sistema penal y como dice usted, como dice mi compañero, este, mi compañera Karen, mi compañera Yunuen, este, y como comentó usted, para mí que, o sea, el derecho no está mal, mala aplicación de las personas, se está violando la doctrina, se están violando los derechos humanos y pues nada, o sea, me impresionó, de verdad me impresionó esa película. Muy bien, Fernando, gracias por su intervención. Sí tiene ahí bastante que ver, varias cuestiones, ¿no? Y digo, ustedes, y de hecho, el objetivo de esta
reforma penal era evitar que se cometieran actos como el que pudieron ver en ese video, en ese documental. Sin embargo, hay casos que se siguen dando y que se siguen cometiendo, principalmente digo, sin adoptar alguna postura feminista ni herir susceptibilidades. Hablemos de lo que es la realidad. En la Fiscalía de Delitos Sexuales hoy en día la tenemos, antes cuando estaba este documental y antes de que se diera la reforma, la gente, o sea, hagan de cuenta que estaba llena, las cárceles estaban llenas, al menos en Ciudad de México, por delitos de robo. Robo a transeúnte, robo que a negocio, robo era el delito que iba uno a reclusorio y los propios internos decían, no, pues, jefe, pues es que aquí yo caí porque pues me están acusando de robo, ¿no? Y era lo que más se veía. Hoy en la actualidad tenemos que los más, que encontramos más delitos son los de carácter sexual, ya sea violación o abuso sexual. Todos estos son como que se ha actualizado y ahora, por así decirlo, el delito de moda, pues es todos los que van relacionados con el de índole sexual, en su mayoría por cuestiones de venganza, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está, digo, para muestra basta un botón. No es suficiente el hecho de reformar un código, porque las cuestiones siguen, o sea, sigue dándose. Antes, el Ministerio Público, lo que hacía el Ministerio Público, hagan de cuenta que era prácticamente lo único. O sea, ya si uno quería refutar o quería presentar alguna prueba para evidenciar que lo que hizo el Ministerio Público estaba mal, pues era muy complicado que se le pudiera tumbar al Ministerio Público lo que hacía. Hoy en día ya se puede, sin embargo sigue siendo sumamente complicado. Y esto, previo a darle el uso de la voz a los últimos tres, se los comento, porque hoy en día tienen ahora la idea de que todo lo que hace un perito oficial es lo que está correcto. O sea, si el perito determina que está alguien que está afectada, una víctima de violación o una víctima de abuso sexual, si el perito determina, ¿sabes qué? Pues yo veo que está afectada en su libertad psicosexual o está afectada en su libre desarrollo de la personalidad en un delito de corrupción de menores, simplemente con eso el Ministerio Público judicializa y el juez de control lo tiene por bien hecho, ¿no? Esto, por ejemplo, se los voy a mostrar para efectos igual de la sesión. Miren, ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Esto es una parte de un delito sexual, ¿no? Una víctima en su momento fue menor de edad, y la perito al momento de evaluarla le aplica una serie de test, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama la persona bajo la lluvia, hay otro que se llama House Tree Person, que es casa, árbol, persona, lo identifican como el HTP, el test de Bender, y hay otros más que les aplican, ¿no? Entonces, dentro de esto, en el asunto que yo les comento, la perito simplemente observa el dibujo del monito que tiene los ojos ahí como con pestañas, lo observa y llega a una conclusión. Y esta perito dice, bueno, pues aprecia que la víctima ha sido vulnerada o ha sufrido ataques sexuales por los trazos tan fuertes que hace en la mano, en el brazo del monito que tiene aquí. Dice, y por ello concluyo que la víctima efectivamente sufrió una agresión sexual. ¿Qué seguridad tenemos que realmente esto sea así? O sea, simplemente porque la perito llega y dice, pues yo soy perito psicóloga y yo aprecio en ese dibujo que existe una afectación, una afectación sexual. ¿Por qué hay dos dibujos en este caso? Bueno, hay dos dibujos porque esto que ustedes ven en pantalla es una pericial que hicimos con un perito particular, donde le dijimos, oye, perito particular, pues parece ser que no hay una afectación, o cómo nos puede dar mayor margen, cómo podemos interpretar que realmente hay una afectación con un dibujo. Y bueno, ya nos explicó, nos estuvo haciendo varias explicaciones, nos puso incluso, hay una hoja
en donde al centro ponen como una rosa de los vientos, o es como de esa de puntos cardinales, y viene, porque esto pues obviamente es con estudios ya psicológicos más profundos, y señala, por ejemplo, si el dibujo lo centra del lado superior izquierdo, significa algo. Si lo inclina del lado derecho, significa otra cosa. Si lo pone por abajo o del otro lado, significará otra cosa. Todo esto pues tiene ciertos significados, les ponen una hoja de papel en blanco para que dibujen y esta hoja de papel pues es lo que significa pues el universo de la persona, ¿no? Es así como cómo percibes tu universo y depende de qué lado pongas tu dibujo, es más o menos lo que se va a poder interpretar, ¿no? Esperen un momentito, por favor. Ya. Entonces, bueno, lo que nos dice el perito es básicamente que el dibujo que ustedes ven de este lado, del que no tiene, el que tiene las manos hacia abajo, es el que podemos ver precisamente como una persona que realmente sufrió una afectación. Una persona afectada que sufrió un evento de violación o un evento sexual, más o menos sus dibujos son en ese estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, son cuestiones interpretativas. Me explicaba el perito, en este dibujo de acá, pues vemos una imagen más rígida, más robusta, con ciertas cuestiones remarcadas, ¿no? Como lo es, obviamente, una persona de traje, probablemente un profesionista, enfocado hacia los botones, ¿no? Donde, pues bueno, se ve una abertura. Entonces, hay ciertos patrones que se van a ir marcando. Por ejemplo, no le dibuja cabello, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? Porque tiene ciertas fijaciones, quedan ciertas fijaciones al momento de que una persona llega a sufrir una conducta. Del otro lado, ¿qué se ve? Que es el dibujo del asunto que les comento. Lo que el perito interpreta conforme al dibujo y aparte el cuadro donde se encuentra, hagan de cuenta, dibujamos la hoja en 4 y si es conforme a este documento, más tarde se les manda una foto del documento donde viene qué significa cada posición y de dónde sacan estas conclusiones, porque hay autores. Dice, si se ubica dentro del margen izquierdo superior, denota que hay ciertas tendencias homosexuales de la persona, ¿no? Si está del lado derecho, marca sumisión, si está del lado izquierdo, marca como una cuestión de una persona extrovertida. Entonces, este dibujo estaba del lado izquierdo. Casualmente, viene de una conducta homosexual, si así lo quieren ver, en donde dos mujeres comienzan besándose y posteriormente pasa el evento que le adjudican de la violación. Entonces dice, el perito dice, si usted se puede fijar en este dibujo, encontrará incluso hasta pestañas en los ojos, ¿no? Por ejemplo, en el de la derecha no tiene pestañas, el de la izquierda tiene pestañas. Dice, ¿qué rasgo tienen? Las pestañas son muy peculiares y particulares al momento de dibujar, por ejemplo, una mujer, ¿no? Las pestañas son signo de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de cierta vanidad, ¿no? O sea, son cuestiones de, mira, pues lo hago de esta manera, la forma del cabello, el monito está, al parecer, parece que está haciendo un gesto de un saludo, la mueca del rostro es feliz, ¿no? O sea, se ve bien. En cambio, el otro, el del lado derecho, pues no tiene prácticamente una expresión facial, es una persona, pues, seria. Entonces, así como hay diversas formas de revisar los asuntos que lamentablemente hoy en día todo lo que revisan peritos en materia sexual en su mayoría están errados, son cuestiones que están mal hechas y aún así se van ante un juez y el juez al desconocer esta parte pues termina vinculando a las personas, ¿no? Te vinculan a proceso
y pues así es como se vienen generando inocentes en la cárcel, ¿no? Bueno, Santiago dice, ¿es posible contratar algún servicio de peritaje particular que trabaje a la par? ¿Es correcto? No es necesario, es que de hecho el Ministerio Público lo que hace es su investigación. El Ministerio Público va a hacer su investigación y él pues va con miras a consignar a alguien. Si entra alguien como defensa, el imputado también tiene derecho a que se practiquen sus dictámenes. O sea, dice, pues yo ofrezco un dictamen también porque considero que el que hizo la fiscalía está mal hecho y lo pueden ofrecer. Antes, en el sistema tradicional, esto no tenía validez. O sea, tú particular ofreces tu dictamen y pues está bonito, pero no lo tomo en cuenta. Hoy en día sí se toma en cuenta. Pero bueno, Yuri Guzmán, la escucho, ya se me intimidaron ahí algunos. A ver, Yuri, ¿me escucho, por favor? Sí. En el documental del túnel mencionaron que la ley es para quien puede pagar. ¿Cree que esto es verdad? Perdón, es que mencionaron qué. Que la ley es para quien puede pagar. Ajá. ¿Cree que esto es verdad? Híjole, mire, le doy la opinión como docente, es que esto no debe de ser así. La opinión como postulante es que lamentablemente es cierto, ¿no? Lamentablemente vivimos en una época donde pues el que está en la cárcel es porque no tiene para pagar, no tuvo para pagar, ¿no? Ahorita que concluya la participación les voy a dar ahí, no sé si ya se los había comentado, pero si no se los comento de manera breve. Villavicencio, ¿lo escucho? Pues yo quería comentarle acerca de cuando salió en uno de los documentales salió un policía que estaba manejando, pues no salía su cara, y le preguntaron que si existía, o sea, que si había corrupción, y entonces él dijo que depende en qué turno, a qué turno se refería. Entonces es como una clara respuesta en que sí lo hay. Eso me pareció como un punto muy importante. Otro punto importante me pareció lo de que ya habían comentado sobre que tienen que comprobar la inocencia en vez de tener que comprobar la culpabilidad. Y otro de los puntos importantes para mí fue lo de que dijeron que los jueces pues no ven, o sea, los jueces solo como que leen el expediente, pero realmente pues no saben ni los gestos, ni los titubeos, ni el nerviosismo que tienen las personas al dar los testimonios. Entonces, eso me parece que podría ser algo que podría mejorar, bueno, desde mi punto de vista podría mejorar, así como cuando enseñaron los videos que tomaron de las grabaciones en el documental de Presunto Culpable, y siento que eso de cierta forma haría que fuera un poco más justa la forma en la manera en sancionar o dictar las culpas de pues de cada eh, pues por así decirlo presa, porque ya están dentro de. Es correcto. Gracias, Villavicencio, por su intervención. Reyes Bernacho, ¿la escucho? Yo tengo una duda respecto a todo esto del proceso. Bueno, varias, pero las oficinas siguen siendo así. O sea, a los abogados los hacen ir y se en un escritorio con un juez en medio de una sala donde hay un montón de gente y todo abrumador, todo lleno de papeles. O sea, es que de verdad sí, se sigue haciendo eso y también los careos siguen pasando porque eso estuvo, o sea, eso se me hizo como una práctica muy rara. Sí. No, de hecho, bueno, ya los juzgados son diferentes. Probablemente Ay, ustedes qué bueno. sí, han de haber escuchado, han de haber visto algo. Mira, les voy a poner rápido ahorita sigue usted. Después de esto sigue Jackie y luego sigue André. Pero miren, nada más para que vean. A ver, no sé si se alcanza a ver. En la Ciudad de México, siendo las 10:30 del día 16 de noviembre del año 2019, nos encontramos presentes en la sala de oralidad número 5 con sede en Autor La Vista para celebrar la audiencia inicial para... Bueno, esta es una audiencia inicial, ¿no?
los juzgados ya no son como vienen en el documental. Ahora son así, es una sala, la sala de oralidad, del lado, es que no alcanzó aquí, déjame ver si lo puedo hacer grande. Miren, sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Gracias. De este lado está el Ministerio Público, ¿no? Son dos lugares, están separados. De este lado sientan al Ministerio Público, a la víctima y a su asesor jurídico. En este caso son dos ministerios públicos y la asesora jurídica, las que están aquí. De este otro lado está la defensa y está el imputado. El cuadro grande, pues nada más que aquí no ha llegado, pues ahí se sienta el juez de control. El que está aquí arriba, este sujeto que es el que está hablando, el que inicia dando buenos días, nos encontramos en la sala de oralidad tal, él es el auxiliar de sala. Ajá. Y aquí abajo este espacio solito es para que si se va a desahogar un medio de prueba o se va a presentar un testigo, pues bueno, ahí se sienta el testigo, ¿no? A ver si está más adelante aquí, donde ya está el juez ahí sentado. Ah, mira, pues aquí ya está el juez sentado. Las personas que están acá atrás, pues si ustedes se ubican, nadie trae cubrebocas, porque la fecha es del 2019, ¿no? Entonces no había todavía este tema de lo de la pandemia y podían ingresar a las salas público. Estos son los familiares del imputado. Entonces, pues así son ahora las salas de oralidad y aparte están las unidades de gestión, que es como donde llevan todos los expedientes, pero ya son diferentes, ya no se ven, ni siquiera, digo, hay una ventaja, ya no huelen feo. No recuerdo si ya les había dicho a ustedes, en el sistema anterior había un olor muy peculiar en los juzgados, o sea, ustedes llegaban a un juzgado penal y muchas veces esas rejillas de prácticas que ustedes vieron siempre estaba cerrada, pero al momento de abrirla llegaba un hornazo tipo baño público, o sea, y olía muy, muy feo. Ello porque las personas llegaban, hagan de cuenta, si vieron el túnel, los pasan por ahí, llegan al juzgado y ahí los tenían desde las 9 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde que terminara la última audiencia y ya los regresaban otra vez a su celda. Entonces imagínense ustedes, si alguno de ellos les daba pues ganas de hacer sus necesidades, pues nada de que, a ver, pásale al baño o vente para acá, ¿no? O sea, pues ahí en el túnel o ahí donde pudieran, pues ahí haz lo que tengas que hacer. Entonces todo eso se concentraba en un aroma indescriptible que muchas veces ya los juzgados ya olían así, aunque los limpiaran y todo, el juzgado tenía ese aroma tan poco agradable, ¿no? Entonces, pues bueno, pues uno se tenía que aguantar ahí. Iba a decirle, Jackie González, adelante. Sí, profe. Bueno, creo que lo dejé bastante claro en mi documento cuando hablaba sobre el lenguaje que tenían, por ejemplo, en el caso del documental de presunto culpable, la abogada, el juez. Yo, o sea, quizá en este momento, igual lo aclaraba en el documento, yo particularmente no tengo el mejor lenguaje porque, bueno, soy un estudiante, estamos en un ámbito un poco más coloquial y demás. Pero ya en ese punto, hablar como hablaban ellos, el acentito que se cargaban, que Dios mío, esa complicidad que se notaba entre el juez y la abogada de la parte acusadora, cómo se reían, o sea, como todo ese lenguaje corporal que demostraban y que nosotros en cámara podíamos ver, pero que no se nota a la hora de plasmarlo en un documento, fue lo que más me impresionó. Hasta lo comentaba con mi mamá, yo le decía, es que no puedo creer que existan personas así, o sea, que de esa manera lleven como a cabo los juicios y demás, ¿no? O sea, entonces, no sé, a mí me conflictó demasiado ese rollo porque fue como el día de mañana que yo esté frente a un caso. Si me toca alguien así, yo creo que no voy a poder aguantar y yo sí voy a perder totalmente la cabeza. No sé, admiro muy cañón al abogado defensor de Toño, porque
la manera en la que se contenía, o sea, bueno, sí, en la que guardaba esos sentimientos y esas ganas que tenía de hacer muchas cosas, pero que no podía hacer y que se alteraba por algunos momentos y demás. No sé, yo creo que yo no tendría esa capacidad. Espero que con el tiempo pueda adquirir esa habilidad. Pero bueno, a grandes rasgos, no sé si ahorita ya exista ese asunto de el poder, que el juez tenga la capacidad o la habilidad de aprender como, que ahorita creo que ya es hasta una profesión, ¿no? Lo de este poder analizar a la persona de acuerdo a sus gestos. Yo creo que eso debería de ser una materia, o sea, le dan más importancia a otras cosas que, por ejemplo, una materia que a mí personalmente no me parece tan, ay, ¿cómo se llama? Tan servible. Por ejemplo, en primer semestre que nos dan la materia de, ¿qué? No, algo de legalidad, algo así, no me acuerdo, de la universidad. Para mí esa materia no es útil. O sea, no es para nada que me haya servido personalmente. Creo que nada más como cultura general y algunas cosillas por ahí. Pero si implementaran otro tipo de cosas desde la universidad, como eso, ¿no? Poder leer a una persona de acuerdo a lo que está, sus gestos, ¿no? Yo creo que sería muchísimo más útil que el saber sobre tu universidad todo un semestre. No sé, yo creo que eso lo podríamos ver en 2 clases. Y hay otras cosas que de verdad deberíamos de aprender. Eh, Digo, también, ¿no? O sea, en ética, por ejemplo, nos enseñan eso. No seas corrupto, no seas esto, pero bueno, a las personas no les importa. O sea, yo vi esto también en el documental del túnel, que les importa más los números, les importa más el dinero, les importa más el beneficio propio antes que las personas. También decían, ¿no? Los abogados en el de presunto culpable, que quién se iba a prestar a un abogado penalista a hacerlo gratis. O sea, híjole, yo sé que tenemos muchas personas que comer y tenemos necesidades, pero si nos pusiéramos en los zapatos de los demás, yo creo que podríamos, tener esa empatía y creo que nos iría bien a todos. No sé cómo piensan los demás. Muy bien, Jackie. Es correcto, digo, pues son muchos puntos ahí encontrados que ustedes irán viendo e iremos comentando algunos de ellos, ¿no? Pero pues sí, digo, lamentablemente una cosa es lo que vemos en la escuela y otra cosa muy diferente con lo que se enfrentan allá afuera. Y esto es para todas las materias, ¿no? André Correa, adelante. Sí, profe. Yo quería comentar, esta película ya me la había recomendado un tío en alguna ocasión, porque, porque a un amigo suyo le pasó algo muy parecido. Él estaba, por ejemplo, él estaba en su moto sobre el periférico y de repente lo detuvieron porque su casco se parecía mucho al de alguien a quien le acaban de robar su moto. Y entonces llevó como 2 años, bueno, perdón, luego eh, ya en la Procuraduría, porque toda la Procuraduría, en la Procuraduría, los policías le dijeron al denunciante que dijera que las placas del amigo eran las del que le robó, y entonces este amigo estuvo como 2 años intentando salir. Dice que se gastó 1 millón de pesos para salir y afortunadamente sí pudo. Afortunadamente sí salió, pero pues cuántos no, ¿verdad? Sí, no, es una regla general. Permítanme un momento, espérenme tantito. Claro.
Ya, una disculpa. Pues sí, digo, en efecto, son muchas cosas que se van viendo en el día con día y pues bueno, lamentablemente, pues este es el pan de nosotros, ¿no? Que digo, así como ustedes vieron en el caso de presunto culpable, el asunto que estoy manejando, que creo que no sé si ya más o menos lo habíamos comentado, si no me recuerdan, el asunto este de una violación que se cometió a bordo de un vehículo supuestamente Uber, vamos en el mismo sentido. De hecho, ese dibujo que les mostré hace un momento es de ese asunto, ¿no? Hay varias cuestiones. Nada más que me manden el documento completo, se los hago llegar el dictamen, donde analiza, es una cuestión, se les llama metaperitajes. Hay peritajes, que es cuando, por ejemplo, el psicólogo te analiza como persona y revisa si tienes alguna afectación. Te entrevista, te hace preguntas, te aplica test y ya de ahí saca su dictamen. Hay otra cosa que se les llama metaperitajes, los cuales son cuando una persona, por ejemplo, yo ya no quiero revictimizar a la persona, entonces aplico un metadictamen, un metaperitaje. ¿Cómo es eso? Pues bueno, del dictamen que ya hizo el primer perito, lo someto a un segundo perito, o sea, pero nada más el dictamen, ya no voy a decirle a la persona, vea que te entreviste a este otro perito. Simplemente este segundo perito revisa ese dictamen y aporta sus conclusiones. ¿Qué tan válido es? Pues es bastante válido, ya que esto lo aplicaron en el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? E incluso hicieron una comisión ahí por parte de un grupo, o sea, tiene varias cuestiones ahí que son importantes y por lo cual se pueden llevar a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, en efecto, pues todo esto, la finalidad de todo esto es de que ustedes puedan observar, puedan apreciar cuál es la realidad, a qué es a lo que se pueden enfrentar el día de mañana, que vayan y que definan a una persona, ya sea en su libertad, en su patrimonio, en sus derechos sucesorios, a lo que se vayan a dedicar, ¿no? Aquí lo importante es de que puedan hacer esa diferencia de que recuerden, no todo en la vida es dinero, ya como alguien de ustedes lo comentó, sí, de eso comemos, ¿no? O sea, pues nos da de comer, pero no guiarnos nada más por los intereses económicos, sino revisar realmente que se aplique o no la justicia. Algunos profesores les van a decir, es que la justicia no importa, aquí ustedes lo que tienen que ver es por su economía, por tener dinero y por andar bien vestidos, en buen carro, etc. Creo que esas son cuestiones banales, ¿no? Si ustedes están aquí porque les gusta la profesión, porque no les gustan las injusticias, ustedes cásense con esa idea y llévenla hasta el final. No les digo sean conformistas y cobren poquito, o sea, no, o sea, eso es totalmente aparte. Yo se los puedo decir sin ánimo de presunción ni mucho menos, solamente para ejemplo. En el despacho llevamos de todo tipo de asuntos en materia penal, ¿no? Obviamente para llevar un despacho se requiere cubrir gastos, que la renta, que la recepcionista, que las copias, que los pasantes, todo, ¿no? Y obviamente pues necesitamos dinero, no les voy a decir somos alma de la caridad, pero también hay asuntos que decimos, oye, es que aquí se cometió una injusticia y, o sea, es prácticamente te llevo el asunto y no te cobro nada porque está muy cañón lo que te están haciendo, ¿no? Entonces, hay que tener esa parte también, esa humanidad de decir, bueno, si la persona está muy mal, pues no te cobro y te ayudo a sacar tu asunto adelante, ¿no? Digo, ya vendrá algún otro asunto donde pueda cobrar y me voy a recuperar. Pero aquí lo importante es de que ustedes siempre no pierdan ese lado humano, ¿no? Que estén siempre humanizados con las personas para llevar sus asuntos. Digo, habrá algunos que digan, no, es que ya llevo muchos temas gratuitos. Pues bueno, lo pueden orientar y decirle, mira, pues tengo un conocido que te puede orientar y tampoco te va a generar un gasto mayor. Y ahí lo van llevando, porque eso es como una rueda, ¿no? Ustedes entre más vayan sumando, pues les va a ir mejor, es una cuestión humana, ¿no? Una cuestión más de calidez humana. Entonces, ténganlo por seguro. Ahorita les quería enseñar algo rápido. Por ejemplo, el tema de que comencé la sesión un poco tarde,
porque recibí una llamada hace un momento de una persona que me dice, oiga, Lick, me acaban de recomendar contigo. Fíjate que el fin de semana salí con un socio, desconozco a dónde fueron, desconozco a qué se dedican, porque lo único que me dijeron fue eso. Salí de viaje con mi socio y estuve en comunicación constante con mi esposa, ¿no? Pues siempre estuvimos juntos, etc. Total que dice que llega el día de ayer, llegan en la noche, el señor llega a su casa, ya no le contesta, la mujer todo el día del domingo no le contestó, a él se le hizo muy raro. Llegan al domicilio, dice que abre la puerta y al dirigirse a su habitación encuentra el cuerpo sin vida de su esposa. Entonces dice que está en un shock total, que no lo puede creer. Obviamente le dieron aviso a la autoridad, llegó el Ministerio Público, llegaron peritos, hicieron levantamiento de cuerpo, se lo llevaron. Y me dicen, pero ahora tengo la duda, me dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y es donde, por ejemplo, uno como abogado pues tiene que estar preparado. O sea, yo sé lo mismo que les acabo de decir ahorita a ustedes, es lo que sé. No sé realmente si hay un móvil, por qué sucedió esta cuestión, si tenían problemas, si la señora era depresiva. O sea, ven, todos estos hay que ir hilando. Pero por lo mientras... ¿qué se les ocurre o qué cree, alguno de ustedes qué cree que es lo que se tenga que hacer como primer paso ante este cuestionamiento que hace la persona, cuestionamiento válido? Lo que ya hemos más o menos ahí comentado. Sánchez Orihuela, ¿lo escucho? ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues así como menciona lo de la llamada, pues creo que su preocupación del cliente es qué va a pasar con él, porque si no mal entiendo, bueno, él fue la primera persona en hallar el cadáver, entonces pues sería de los principales sospechosos al ser el primero que él lo encontró y debe de ir viendo pues el trasfondo para saber cómo manejar la situación. Ok, es una parte interesante. Bien, gracias. Ana Karen, ¿la escucho? Pues, para empezar, qué triste, pero bueno, lo que quizás a mí se me pudiera ocurrir sería que esperara a que se determinaran las causas del fallecimiento, porque pues realmente no creo que ahorita sea prudente dar como una declaración completa, a lo mejor y si no, pues yo nada más llegué y la encontré, pero me imagino que será pues relevante si sea como muerte por causas naturales, ¿no? De que le dio un ataque al corazón y ahí quedó. Lo cual es muy triste también, pero será diferente si, por ejemplo, se declara un homicidio o cosas así. Entonces yo creo que pues esperaría que me contara la historia completa y a que dieran la declaración de pues por qué falleció la señora y a partir de ahí pues ya tomar decisiones, pero no hacer nada, pues a lo mejor como rendir declaraciones así muy de cómo eran las cosas antes de que todo esto sucediera o dar posibles motivos para que se pudiera creer que esta persona pudiera llegar a ser culpable de algún delito, si es que lo fuera. Correcto. Bien, Reyes, ahorita lo comento. Gracias por su participación. Emiliano, ¿lo escucho? Profe, yo coincido con mi compañera Ana Karen, creo que debería seguirse, bueno, realizarse una investigación, iniciando con el cuerpo de la víctima, viendo si fue un asesinato, si fue una muerte de causa natural, si fue un suicidio. Una vez determinado eso, bueno, dependiendo lo que resulte, es ver si fue un suicidio, pues si había problemas con la pareja, si tenía problemas depresivos la víctima, si fue un asesinato, pues lo típico, personas que estaban en su contra, si alguien entró a la casa, causas naturales, pues su salud, pero sí tendría que haber una investigación muy a fondo para determinar qué se debe hacer, pero todo iniciando pues, con lo único que hay, ¿no? Que es el cuerpo de la víctima. Perfecto, Emiliano. Pues miren, bueno, me voy a permitir hacerles esto como último punto.
Lo primero que hay que hacer en este tipo de temas, obviamente, pues bueno, primero ustedes revisan y hay que checar qué tipo de cliente es, de dónde viene, si es costeable o no el asunto, ¿no? O sea, porque ya ven que les digo, hay unos que dicen, no, pues es que yo no tengo dinero, pero me están implicando en esto, o no, pues es que mire, yo me recomendó tal persona, y bueno, pues tomarlo como un cliente como tal, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es solicitar la intervención al, cómo vamos a tener acceso a la carpeta de investigación. Somos víctimas, somos imputados, ¿qué somos? Entonces, si la mujer, la hoy Oxisa, era esposa de la persona que nos llama, pues la persona que nos llama, nosotros, y la persona que nos llama no sabe qué es lo que pasó, pues bueno, vamos a partir de que es víctima indirecta también, ¿no? Porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, si no mal recuerdo, en el artículo 108, que la calidad de víctima le asiste cuando la persona fallecido, el que sea su familiar directo o un familiar cercano, se convierte en víctima indirecta. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, pues yo voy a hacer el escrito para solicitar el acceso a la carpeta. Entonces, es agente del Ministerio Público, titular del primer turno en este caso, hay una fiscalía especializada para este tipo de asuntos, porque aparte digo, a mí lo que me causa un poco de ruido es de que dice que se trata de un feminicidio. O sea, está teniendo intervención la Fiscalía de Delitos de Feminicidio. Entonces, pues realmente como muerte natural no hay. El señor me refiere que es un suicidio, pero ¿por qué no conocería una fiscalía normal y tendría que entrar una fiscalía especializada como la es la de feminicidios? Entonces, a mí me prendería el primer foco rojo que diría, probablemente vayan a querer, pues, fincar alguna responsabilidad, ¿no? O qué tal que no fue un suicidio, que alguien entró y efectivamente la asesinó. Digo, hay muchas líneas de investigación que no podemos nosotros afirmar nada, pero para efecto primero, pues es el nombramiento, ¿no? Fiscalía de Feminicidios, nombre de la víctima, se pone el nombre de la víctima indirecta, quien en este acto comparece como esposo de la persona que respondiera en vida, el nombre de la Oxisa, y de ahí buscar todo lo relacionado a los artículos que van hacia la víctima. Estos que están en pantalla son derechos del imputado, entonces estos no le hagan caso. Entonces, ¿dónde encontramos los artículos que son relacionados a la víctima? Pues primero viene Constitución, que la Constitución es el artículo 20, el apartado C, y ahí vienen todos los derechos de la víctima, cuáles son los aplicables. Posteriormente, irnos al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 108 y 109. De ahí, ¿qué otra legislación nos hablará de víctimas? Ah, pues tenemos la Ley General de Víctimas, ahí hay que checar también. Por ejemplo, el artículo 4, el 9 y el 12 hablan también de cuestiones de la víctima. Ya llevamos Constitución, Código Nacional, Ley General de Víctimas, llevamos 4. Si hablamos de cuestiones internacionales, ¿cuáles más nos hablan o qué instrumento internacional podemos invocar en materia de víctimas? Pues bueno, hay uno que es muy importante, que casi no lo citan, pero se le llama Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder. Esta es una declaración emitida por Naciones Unidas, en donde vamos a encontrar un panorama más amplio de derechos sobre las víctimas, ¿no? Entonces, ya tenemos, la legislación va en ese sentido, ¿no? Recuerden, hay que citar Constitución por ser nuestro máximo ordenamiento jurídico, Código Nacional de Procedimientos Penales, que en este caso es el que rige a la materia, Ley General de Víctimas, que nos da, pues obviamente, cuáles son los derechos que tiene la víctima,
y el pacto, esta declaración de carácter internacional. Ya tenemos derecho, pues ahora sí que con la convencionalidad. Con todos estos 4, se le hace la petición al Ministerio Público para que pueda acceder a la carpeta de investigación, ¿no? Pero bueno, la clase siguiente les platicaré qué es lo que pasa con este asunto, qué es lo que hice, y comenzaremos ahí a abordar un poco más acerca de actos procesales, ¿vale? Entonces, doy concluida la grabación.